Damos la bienvenida a todos ustedes a una edición más de nuestro programa Háblame Derecho, que es el programa que hace la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el canal judicial, para hablar precisamente de temas jurídicos, de temas de derecho. En esta ocasión le damos continuación a una iniciativa que tomó nuestro Comité de Derecho Fiscal en la Barra, presidido por el licenciado Reginaldo Montaño, y que se inició en un programa anterior donde estuvimos analizando una serie de conceptos de Estado de Derecho referidos a la materia tributaria. En el programa de hoy vamos a continuar con esa temática, enfocándolo ya un poco a ser más propositivos y tratar los temas un poco más aterrizados. Para eso tengo el gusto de que nos acompañan el día de hoy el licenciado Arturo Pérez Roble. Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar nuestra invitación. Por el contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias. Y también el licenciado Manuel Tron, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Muy bien. En el programa anterior hablábamos de estos conceptos genéricos de Estado de Derecho, y ahora me gustaría que lleváramos esas ideas generales del Estado de Derecho, aterrizarlas en distintos ámbitos específicos, el de la materia fiscal, de la materia tributaria. Un nivel sería el nivel, digamos, administrativo. Otro, tendríamos que abordar el tema de la legalidad, el tema de la constitucionalidad sería algún otro, en fin, y el funcionamiento de las instancias y de los órganos correspondientes. No sé si pudiéramos empezar con el caso o el tema específico de lo administrativo. ¿Existiría, digamos, una normatividad para evitar los abusos, digamos, unas normas antiabusos? Normalmente el ciudadano se ve desprovisto de herramientas frente a la fuerza de la autoridad. ¿Hay una normatividad que defienda al ciudadano contra esos abusos? Por favor, Manuel. Mira, yo creo que hoy estamos viviendo un momento muy complejo, porque como bien dices, el ciudadano normalmente se ve, si no indefenso, sí sujeto a la fuerza del Estado, a esta fuerza contundente y llena de acciones. Ajá. Donde naturalmente el Estado busca en la materia tributaria recaudar, como dice la Constitución, lo necesario para cubrir el presupuesto y cumplir con sus funciones. Los años recientes, ya hablo del 2012 para acá, estamos hablando de una época muy reciente, se ha desarrollado toda una teoría cuya máxima expresión es el proyecto BEPS de la OCDE, donde lo que se busca es evitar que ciertos grupos transnacionales erosionen la base imponible nacional a través de transferir utilidades al extranjero en una serie de operaciones. Y la esencia es muy sencilla y la traigo a cuento por lo siguiente. Se parte de la base que son estructuras u operaciones legales, legítimas, operaciones válidas, que sin embargo en su conjunto representan lo que la autoridad percibe como un abuso de los instrumentos de beneficio, de tal manera que se evita el pago y se deja de pagar lo que se debe, deja de existir esta correspondencia entre el valor o riqueza generado y contribución a los distintos países. Entonces, hoy estamos asistiendo a un escenario en el cual este ciudadano que se enfrenta al Estado se enfrenta además a esta percepción generalizada, y lo digo con conocimiento de causa de manera internacional, de que hay esta beta abusiva del ciudadano que toma ventaja de todas estas resquicios o ventajas o beneficios que están en las leyes fiscales para lograr
algunos en su patrimonio que no estaban previstos o no eran queridos por el legislador. Y ahí es donde la lucha se hace muy compleja, porque las autoridades del mundo, y no me refiero específicamente a la mexicana, pero es una tendencia mundial, han tomado por aplicar la ley con criterios terriblemente rigoristas, llevándolos al extremo para tratar de evitar estos abusos. Y en muchos países existen, que en el nuestro no, las llamadas cláusulas generales antiabuso o normas generales antiabuso en la ley, que le permiten a la autoridad atacar con eficacia estos esquemas que, si bien son legales, se perciben como abusivos. ¿Quieres añadir algo? Nada más quisiera añadir a lo que acaba de comentar Manuel, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Este tema de prácticas, como se ha llamado en el medio, abusivas en la determinación de estructuras o del cómo operar de los contribuyentes, puede ser, desde mi punto de vista, visto o analizado en distintos niveles. Existen aquellos actos que deben ser totalmente proscritos, que son actos, por ejemplo, simulados, donde puede existir una simulación absoluta y relativa, donde tenemos una norma en la ley del impuesto sobre la renta que, en criterio de la propia autoridad, puede atacarse para cualquier estructura, para cualquier operación en la materia del impuesto sobre la renta. Y tenemos otras estructuras u otras operaciones, como comentaba Manuel, las cuales son totalmente legales, pero donde no se trata de negocios simulados, pero sí de actos jurídicos ejecutados en fraude a la ley. Y respecto de esto, no existe norma en el derecho interno. Entonces, los tribunales, a través de criterios jurisdiccionales, tanto de corte como de tribunal fiscal, han concluido que las autoridades tienen la facultad para poder atacar concretamente estos actos en fraude leyes. Sin embargo, creo que la conveniencia, y así lo ha manifestado esta barra mexicana, Colegio de Abogados, es que debieran existir, como dice Manuel, no a nivel meramente jurisdiccional, sino desde el punto de vista legislativo, normas claras para que las autoridades puedan atacar estos actos jurídicos y que además los contribuyentes tengan certeza al momento de realizar estos esquemas o estas estructuras, de hasta dónde llega la facultad de la autoridad para controvertir aquellos actos jurídicos que en principio no le gustan que se lleven a cabo. Eso es. Digamos, estamos en uno de esos terrenos que pudiéramos llamar zonas grises. Es decir, hay algunas conductas, como tú decías, Arturo, que son francamente simuladoras, y que se trata de hacer una evasión fiscal, de no pagar impuestos. Por otro lado, hay otras situaciones que no generan una situación fiscal, y entonces está muy claro que donde allí no se coloque un contribuyente, no habrá una contribución. El problema es la zona intermedia, es esta zona gris. Y me acuerdo de cuando surgieron aquellos conceptos de la elusión fiscal, que se decía: no nos pongamos en la situación generadora del crédito fiscal, y esto es válido. No ponernos en la situación, y a eso se le llamaba elusión fiscal. Pero hubo alguien que dijo: para mí elusión es lo mismo que evasión. Y ahí no podemos caer en eso. Es precisamente el punto, como también lo decía Arturo, hay que hacer esta diferencia entre los actos o las estructuras o las operaciones ilegales, carentes de legitimidad, como son los actos simulados, y aquellas que no necesariamente suceden. Y entonces el problema es cuando estás en supuestos de elusión, que no de evasión, que no de fraude fiscal, sino de el no ubicarme en el hecho generador de la norma. En muchas ocasiones, está bien, si yo, por ejemplo, voy e invierto en un determinado instrumento en el mercado de valores y me va a retener un impuesto sobre los intereses, puedo elegir invertir en CETES y está exento. Ese es un típico acto de elusión donde yo, haciendo lo mismo que es invertir en un instrumento, elijo aquel que tiene una menor carga impositiva, y es la única diferencia que pudiera haber entre los dos, suponiendo que tuvieran la misma tasa de rendimiento. Y eso está bien, yo creo que ahí no es el tema. El tema es que en un ambiente de escasez de recursos terrible, en un ambiente donde hoy estamos enfrentando en este país un problema serio de recaudación, que no es nuevo, pero que con la baja en precios del petróleo se complica de manera particular, la necesidad de derivar recaudación secundaria, es decir, aquella
que viene como consecuencia de actos de fiscalización es cada vez mayor. La meta del SAT para este año son 2 billones de pesos, que es una recaudación pues nunca vista y que difícilmente vamos a alcanzar, y que tiene que ver con todas estas discusiones de, oye, está bien, yo estoy de acuerdo, pero si la ley me dice esto, ¿yo por qué tengo que actuar distinto? El contribuyente, regresamos a donde empezábamos y lo que se mencionaba en el programa anterior sobre estos temas en el diagnóstico por parte de Enrique Ramírez. Si bien es cierto que la ley fiscal establece el marco de obligaciones para el contribuyente, también fija el límite a la actuación del Estado frente al propio contribuyente. De ahí no se puede pasar ni le puede exigir más, que es algo que estamos viendo todos los días en el mundo y en distintos tribunales. De ahí la conveniencia como propuesta, y es un tema que Arturo y yo hemos platicado largamente, de que no sería malo que existiera una regla que normara esta actividad de la autoridad, que es la del enfrentar este tipo de estructuras, pero dentro de un marco claro, de un marco de certeza, de un marco que ofrezca garantías al contribuyente. Perdón, nada más. Sí, adelante. Para cerrar ya este tema, que creo que es muy importante, por parte de la autoridad ha habido la intención en diversas iniciativas de incorporar una norma general antielusiva. Para mí el tema central, que el día que esto se haga, sí debía involucrar verdaderamente la participación de diversos expertos en el tema. Es que en ocasiones se ha confundido figuras jurídicas propias del derecho anglosajón, como el tema de sustancias sobre la forma económica, a figuras como la propia doctrina internacional lo ha reconocido, propias de un derecho de origen romanista, como es el caso del derecho mexicano, donde una figura que ya se ha aplicado y desarrollado por la jurisprudencia, no solo en materia fiscal, sino durante muchos años ya por principios derivados del Código Civil Federal, como es el principio del fraude a la ley. Entonces, creo que sí debe existir, es al menos mi punto de vista, una reglamentación específica sobre estas facultades de las autoridades para atacar conductas contrarias al derecho, podría decirlo de alguna manera, pero estas deberán estar enfocadas a nuestro sistema jurídico, para que en la implementación del mismo y en la resolución de los casos por parte de los tribunales sea consistente concretamente esa resolución con nuestros principios generales del derecho. No contribuye a esto el exceso de facultades persecutorias, la creación de figuras penales, las figuras sancionatorias administrativas. ¿No se ha abusado un poquito en la legislación fiscal mexicana de esta situación? Si me lo permites, voy a hacer uso de un ejemplo muy coloquial, una frase que decía mi padre, que no era abogado, era más un hombre con experiencia de vida, y él un día me decía, y esa frase me quedó muy grabada, y cada vez que sale este tema la recuerdo, que él me decía siempre que cuando la única herramienta que sabes usar es un martillo, a todo le ves cara de clavo, ¿no? Y todo lo quieres arreglar a martillazos. Sí. Y el problema que tenemos es precisamente ese. Tenemos figuras sancionadoras y facultades para atacar fraudes, para atacar ciertas desviaciones, pero esta área que tú mismo decías, gris, intermedia, de hasta dónde llega la libertad de opción, del ejercicio de opción del contribuyente, dónde comienza el fraude a la ley, dónde está... Esa área gris requiere una herramienta más fina, requiere un instrumento que hoy en nuestra ley no existe y que nos lleva, precisamente en ausencia de eso, la autoridad puede hacer o no hacer nada, o puede aplicar algunas que son desproporcionadas en su alcance o en su efecto. Y precisamente de ahí la necesidad de tomar este tema. Eso es. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte para la identificación con el canal y vamos a regresar a seguir esta interesante conversación sobre alguna propuesta ya más específica de cómo vivir el Estado de Derecho en la materia tributaria. Enseguida regresamos. Regresamos a nuestro programa Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el canal judicial. Queremos invitarlos a todos ustedes para que nos hagan sus comentarios
En las pantallas está apareciendo o aparece en el curso de todo este programa el domicilio de un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios. Aparece también el domicilio donde todos ustedes pueden informarse de los eventos y de todas las actividades que realiza nuestro Colegio de Abogados y que están abiertos a todos los que estén interesados en ello. En esta ocasión estamos abordando el tema de cómo el Estado de Derecho puede tener una realidad en una materia que es crucial para todos nosotros, que es la tributaria, lo fiscal. Para eso tenemos con nosotros a los licenciados Manuel Trón y Arturo Pérez Robles, que nos han acompañado en el primer segmento y con los que seguiremos conversando sobre este tema. Manuel y Arturo, estábamos al terminar el segmento anterior platicando de esta actitud de la autoridad recaudatoria, o sea, de la posición de la autoridad administrativa respecto de aquellas acciones que se encuentran en una zona que pudiéramos llamar gris, en donde pues obviamente el contribuyente busca no colocarse en la situación generadora del crédito fiscal, pero la autoridad pudiera parecer que quiere forzar para encontrar una situación recaudatoria. Y esto produce una tensión, un conflicto de tipo objetivo entre los participantes en esto, y obviamente se enfrenta lo objetivo de la situación real con lo subjetivo de cómo lo está interpretando la autoridad fiscal y cómo lo interpreta el contribuyente. Muy bien, ¿hay algo que queramos añadir antes de que pasemos a cuál es el remedio o la búsqueda de un remedio cuando hay esta disidencia entre el contribuyente y la autoridad administrativa? Yo nada más quisiera sí, por favor, terminar con un tema de lo que ya sí. se había comentado en el bloque anterior y que para mí es muy importante. Existen estos principios, algunos desarrollados, decía, jurisprudencialmente, otros incorporados en la ley del impuesto sobre la renta como una norma de simulación, pero en ocasiones, ante la ausencia de la normatividad, de la claridad de las normas por parte de la autoridad, me parece que en la práctica la autoridad, con el afán de tratar de cobrar un crédito fiscal, ¿no? Sí. Evidentemente una de las funciones que tiene es eso, allegarse a los recursos públicos, claro. Me parece que en ocasiones utiliza otras instituciones jurídicas para tratar de lograr el objetivo, y con eso, desde mi perspectiva, se está haciendo un desvío en cuanto a la finalidad o a la causa final de esa institución o de esa norma jurídica que da esa facultad a la autoridad. ¿Qué quiere decir? Si en ocasiones a lo mejor tenemos un problema de fraude a la ley, que sabemos nosotros que jurídicamente el fraude a la ley es muy distinto a la simulación. Sin embargo, en la práctica, que hemos visto que cuando la autoridad no sabe en este momento, por la ausencia de una disposición normativa de cómo atacar el esquema de fraude a la ley, recurre necesariamente al tema de la simulación, donde existe una normatividad específica en la ley de renta. Sí. Eso, como dice Manuel, al no existir esas normas generales antielusivas en la ley, eso lo que hace es, en estos casos, me parece que desestimar, afectar la naturaleza jurídica de estas normas, y eso lo que hace el día de mañana es obligar a que al juzgador, al momento de resolver, tenga que tomar en cuenta ante un tema de justicia un planteamiento que se hace utilizando una figura jurídica o institución jurídica totalmente alejada a lo que en realidad sucede. Eso me parece que abordaría de manera adicional, ¿no? Claro, perfecto. Y bordando sobre lo mismo que planteaba Arturo ahorita, es precisamente el tema. En este movimiento mundial en contra de las estructuras que erosionan la base imponible en los distintos países, y hay literatura que, a pesar de ser reciente, empieza a ser, me atrevería a decir, incluso abundante. Acabo de seguir 2 libros espléndidos publicados en Colombia el mes pasado sobre el tema, donde la conclusión es que el gran riesgo de la lucha contra la erosión de la base imponible es la erosión del principio de legalidad. Porque en efecto los tribunales reciben estas controversias donde
pudiese argumentarse de un lado que hay la desviación o la mala aplicación de un instrumento de ley a una situación distinta para la cual no estaba previsto, otra vez en ausencia de una norma adecuada. Y los tribunales se ven en un problema, sobre todo en un sistema como el nuestro, de tribunales de estricta legalidad, de tribunales que la Constitución les ha marcado un camino y un área de aplicación y de funciones, la ley la tienen claramente establecida y se tiene la disyuntiva de hacer una aplicación de estricta legalidad, en cuyo caso, en los supuestos que estamos planteando, le darían la razón a este contribuyente, o tratar de encontrar una forma interpretativa novedosa o distinta, no de aplicación de estricta legalidad, en beneficio de esta percibida necesidad de justicia más allá de lo que dice la ley. Y entiendo perfectamente el conflicto, y entiendo la necesidad, y entiendo la sensación de impotencia frente a claros abusos que sí existen. Pero si perdemos de vista que esa función de guardianes del orden jurídico y del Estado de Derecho mismo de los tribunales al ejercer su función de estricta legalidad, perdemos cualquier posibilidad cercana de sentir que vivimos en un Estado de Derecho, porque aunque es cierto que es difícil hablar de derechos humanos de los contribuyentes como tales, no dejamos por el hecho de ser contribuyentes, de ser ciudadanos y tener los derechos humanos generales, y la certeza jurídica es uno fundamental. Y aquí el gran riesgo es que en esta lucha, en esta cruzada en contra de la elusión, utilizando instrumentos preparados para atacar la evasión, a lo que estamos golpeando es a la legalidad, y necesitamos hacer algo a nivel de tribunales. Y uno de los temas es, además de la incorporación legislativa de las herramientas adecuadas, otro que, si me lo permites, quisiera poner sobre la mesa, que es el de mejorar, crecer, afinar, evolucionar en el diálogo con los juzgadores. Tenemos un sistema de justicia escrita, no oral, en materia administrativa. Sin embargo, tenemos una práctica muy extendida de diálogo verbal, de acercamiento con los jueces, con el juez de distrito, con los magistrados de circuito, con los magistrados de los tribunales federales en materia de justicia fiscal y administrativa. Es un diálogo que se acerca, que se debate, que se hace, pero en México, a diferencia de la gran mayoría de los países civilizados del mundo, las comunicaciones con los jueces son comunicaciones ex parte, comunicaciones en las que la otra parte no está presente. Y sin pretender argumentar nada de actuación indebida por parte de nadie, a los estudiosos del derecho en otras partes del mundo les parece que eso es un escándalo. Porque aún con la mejor de las voluntades e intenciones, no está ese contrapeso necesario en todo litigio presente para que el juez escuche a ambas partes. Y yo creo que ahí es un tema que creo que, Arturo, tenemos que trabajar también. Claro, mira, yo nada más de lo que acabas de comentar, Manuel, apuntaría dos cosas, ¿no? Sí. Para mí, uno de los temas centrales que se acaba de comentar es realmente el tema de la legalidad con el tema de la equidad, en el sentido de que en ocasiones ante un mal fundamento o una incorrecta aplicación de una instrucción jurídica por parte de la autoridad, cuando llegue el asunto al juzgador, el juzgador se percata de que a lo mejor hay una conducta indebida por parte del contribuyente, pero evidentemente no ha sido planteado de manera correcta por la autoridad. Yo creo que nuestro sistema jurídico al día de hoy, desafortunadamente, está hecho en materia por ejemplo, de tribunal fiscal, etcétera, como un juicio de estricta legalidad. La autoridad, artículos 14 y 16 de la Constitución, derechos fundamentales, derechos humanos, aplicables a todas las materias y actuación de la autoridad en el ámbito administrativo, incluyendo la fiscal, obligan a que la autoridad no pueda hacer más allá de aquello que está en la norma. Y en ese sentido, si la autoridad, sin fundamento, con un fundamento incorrecto, determina una situación jurídica, esa, desde mi perspectiva, debe ser la forma en que el juzgador debería de proveer al momento de resolver. Pero ante esta vicisitud que comentaba Manuel, en ocasiones se ha tratado de buscar cómo resolver el asunto más pegado al tema de la equidad que al tema de la legalidad. Y ahí, desde mi punto de vista, tanto por el Pacto de San José como por la Constitución Política, tenemos derechos humanos muy claros, que es el derecho a la legalidad. Y así ha sido compartido incluso por sentencias de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. No está excluida la materia fiscal para ello. Y el otro tema que comentaba Manuel de los juzgadores me parece fundamental. Yo creo que en un sistema jurídico el que buscamos de avanzada, como México, como un país miembro de la OECD, debiéramos estar presentes, tanto los defensores de los contribuyentes como la propia autoridad, al momento de debatir los temas,
para que las cosas sean verdaderamente dichas y valoradas, de tal suerte que si hay un argumento que tiene el contribuyente que no es correcto, la autoridad pueda rebatirlo frente al juzgador en el momento en que está dando audiencia a ambos. Y viceversa, cuando la autoridad haga alguna argumentación jurídica tratándose de basar, por ejemplo, en la existencia de criterios o de principios internacionales, el abogado defensor del contribuyente, ¿verdad?, porque la garantía de audiencia como tal también es un derecho humano, pueda contraargumentar y el juzgador pueda llevarse una evaluación y pueda el día de mañana hacer una valoración equitativa al momento de emitir su sentencia. Eso es. A ver, acabamos de tocar dos temas que me parecen verdaderamente importantes en esto. Uno, llevar conceptos de equidad a la administración de justicia en materia fiscal. Digamos, creo que en el papel o en la teoría, el buscar la justicia de equidad siempre ha sido un atractivo para todo individuo, para todo ser humano. Y creo que las historias que tenemos desde épocas bíblicas, Salomón impartiendo justicia, que además así ha sido llamada salomónica, o Sancho Panza en la ínsula barataria impartiendo justicia, son justicias de equidad, de sentimiento de justicia, pero se corren riesgos enormes cuando se queda a la mera buena voluntad del juzgador y a los buenos criterios de equidad. Y por eso hemos evolucionado hacia un estricto sistema de legalidad, lo cual nos lleva al otro extremo. El péndulo se va hacia el otro lado y a veces se puede faltar a la justicia por aplicar la ley. ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio en esto entre la legalidad y la equidad? Me parece un tema trascendente que ustedes lo están tocando y veo que ambos tienen la idea de que se puede lograr. ¿Pudiéramos abundar un poquito sobre esto, cómo encontrar un sistema que dé facultades al juzgador para encontrar equidad sin perder el principio de legalidad? Sí, mira, entonces yo creo que aquí el tema está planteado porque, como tú lo dijiste muy bien, la equidad o la justicia, ¿en opinión de quién? Claro. O sea, ¿qué es lo que es justo? Y aquí abundan las bromas buenas y malas del tema. Pero, por ejemplo, en esta percepción de lo justo, dice la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON, y ha sostenido reiteradamente un tema que luego como que se nos pasa de noche. Y decía, el principal afectado por el fraude fiscal es el contribuyente cumplido. Es esta gran masa de contribuyentes que están teniendo que cargar, siendo muchos menos de los que deberían, con la carga contributiva. Sí. Y lo cual es un punto fundamental de estricta justicia y equidad, que hoy en el diseño de nuestro sistema jurídico no tendría cabida como argumento para tomar una decisión judicial vinculante, ¿no? Es decir, se vuelve este tema. Entonces, y en materia tributaria, no podemos olvidar que siendo tan sensible, porque es el rompimiento del principio de propiedad privada donde el Estado tiene la facultad de apropiarse incluso por la fuerza de bienes del particular dentro del pacto social para hacerse de los recursos para atender al gasto público, la única norma moderna que ha nacido con el Estado occidental de derecho como lo entendemos es la de estricta legalidad, es la que permite la satisfacción con la certeza del lado del contribuyente. Yo creo que el balance se encuentra en la aplicación y en la valoración en las sentencias de uno u otro método, como también se decía en el segmento anterior, pero siempre consistente, independientemente de qué resultado nos lleve, y no siempre cambiándolo para buscar el mismo resultado, ¿verdad? En un ambiente esencialmente equitativo. Y no será equitativo aquel en que en el litigio las partes puedan comunicarse con el juzgador, que finalmente, como todos nosotros, es una persona, un hombre o una mujer, lleno de percepciones, de sentimientos y de una concepción de justicia que podemos o no compartir, a oír argumentos por separado, que no quiero decirlo, pero tenemos colegas defensores y hay representantes de la autoridad que en ocasiones, pues no, hombre, no es que falten a la verdad, pero como que la acomodan un poquito para argumentar su caso, y en ausencia de la contraparte que ponga lo demás,
pues podríamos, y yo lo he visto desde el lado del defensa del contribuyente, a muchos jueces tratando de mal influenciar a los jueces. Urge ese balance. Es donde creo que en ese diálogo, que la ley dijera, es muy sencillo, las partes podrán tener acceso. Cuando se le dé acceso a uno, tendrá que notificarse con un mínimo de tantas horas o días de anticipación a la contraparte, que tendrá el derecho a estar presente. Ya si yo no voy, ese ya fue mi problema. Pero que yo tenga la notificación previa y la posibilidad de acudir para darle en esa valoración y en ese proceso de emitir un juicio la justicia al caso. No sé. No estoy de acuerdo. De hecho, sabes, pues aquí hay principios que pudieran estar en juego. Uno, evidentemente, el tema recaudatorio, lo cual es fundamental. Y de hecho, los criterios jurisdiccionales en materia constitucional han tratado de tutelar concretamente este principio recaudatorio, que en ocasiones le ha llamado un fin extrafiscal cuando es un fin fiscal en sí mismo, contra el tema de la legalidad tributaria. Yo creo que evidentemente no podemos hablar en ningún caso de que existe una contraposición entre la legalidad y la equidad. Lo que creo que he tratado de transmitir, o que me gustaría transmitir y dejar claro, es que lo que no se puede hacer a nivel concretamente del juzgador es tratar de suplir aquellas deficiencias en el acto de autoridad cuando ella hace el primer acto de acertamiento, como dice la doctrina, o determinación de un crédito fiscal. Okay. Porque ahí, al tratar de buscar la equidad, tratando de decir, bueno, pues mira, la autoridad aplicó una acción de simulación y en realidad no es un negocio simulado, pero creo que en el fondo hay un fraude a la ley. Eso me parece que es muy grave porque está afectando el Estado de Derecho. Y voy a hacer un comentario que en alguna ocasión en un foro jurídico escuché a un ministro decir y que siempre me he quedado en la mente con su comentario. Se decía, o alguien le comentó, que habían algunos criterios emitidos por el máximo tribunal que le parecía que las resoluciones no eran de lo más acertada. Y él resolvió con una respuesta brillante que dejó callados a todos. Dice, efectivamente, lo que pasa es que los argumentos y los agravios que ustedes expresan son pobres. Entonces nosotros no podemos realmente suplir o la resolver, deficiencia. claro, más allá de lo que ustedes están planteando. Y creo que eso es, desde mi punto de vista, para mí el tema central. Al momento en que el juzgador tenga que resolver, aun cuando en conciencia pueda saber que hay un tema, y vuelvo al ejemplo de fraude a la ley, no puede decir, es un tema de fraude a la ley, pero como la autoridad lo argumentó vía simulación, hay que darle la razón con el objeto de que esta conducta no se lleve a cabo. Creo que ahí lo que la autoridad tiene que hacer es mejorar, corregir, etcétera, su argumentación al momento de terminar el crédito fiscal, para que el juzgador esté en todas las condiciones jurídicas para poder emitir un fallo acorde a derecho. Ajá. O sea, estamos llegando a la necesidad, a subrayar la necesidad de la creación de todo un sistema de metodología de administración de justicia, en donde tengamos todos los conceptos o los criterios de interpretación de la ley, de evaluación de evidencias, de tomar en cuenta derechos humanos y principios éticos generales. Yo creo que estamos llegando a la necesidad de hacer un replanteamiento de todo este proceso de evaluación. Este segundo gran tema que yo mencionaba hace un momento y que ustedes han comentado, de las comunicaciones ex parte, que efectivamente en otros sistemas jurídicos se rasgan las vestiduras cuando escuchan que nosotros podemos llegar a platicar con el juez, con el magistrado, con el señor ministro, alguno de los temas libremente, cuando esto en otros sistemas sería lo suficiente para poner un gran tache a la equidad del proceso, a la legalidad del proceso. Vamos a hacer una interrupción para la identificación con el canal y enseguida regresamos a la conversación sobre este tema. No se vaya.
Gracias, estamos de regreso en este programa en donde estamos hablando del Estado de Derecho aplicado precisamente en la materia fiscal y buscando algunas propuestas como las que han surgido en materia de conceptos de equidad, en materia de suprimir las comunicaciones ex parte, en fin. Vamos a llegar ahora, si les parece, Arturo, Manuel, a las herramientas que podemos poner en manos del contribuyente para el logro de esta justicia, de este Estado de Derecho. Yo mencionaba hace un momento, y lo mencioné también en el programa anterior, esta herramienta que existe de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo funciona? ¿Piensan ustedes que esta es una herramienta que debe de favorecerse? ¿Debemos de seguirla aplicando? ¿Qué cambios hay que hacerle? ¿Cuál es su sentir respecto de la participación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Bueno, a mí me parece que la Procuraduría, a partir de su creación, ha desarrollado o ha sido verdaderamente un actor fundamental en la solución de controversias con las autoridades fiscales. Ha tutelado de manera muy eficiente los derechos de los contribuyentes, y existe a partir de una reciente reforma al Código Fiscal de la Federación una herramienta que en la práctica ha sido muy socorrida y que es verdaderamente eficiente. Voy a explicar por qué, que son los acuerdos conclusivos. Esto, hasta antes de esta reforma, realmente era muy difícil poder decir que los contribuyentes y el fisco podían llegar a un acuerdo como un medio alternativo de solución de controversias para evitar el juicio. Entonces se utilizaba de manera quizá no de lo más ortodoxa en ocasiones los recursos administrativos para tal efecto, con un problema que yo veo muy grave, que si lo que al final se resolvía en el recurso para la siguiente administración no era correcto, ¿qué hacía la siguiente administración? Juicio de lesividad, porque se tienen 5 años para impugnar esa resolución, lo cual no daba de manera total una certeza jurídica al gobernante. ¿Qué sucede hoy en día? Que hoy en día existe la posibilidad de que en el momento en que, por ejemplo, se inicie una auditoría y exista valoración de hechos en los cuales el contribuyente y la autoridad no estén totalmente de acuerdo, puede iniciarse lo que se llama un acuerdo conclusivo. Este puede iniciarse hasta antes de que se emita una liquidación. Lo interesante de este acuerdo conclusivo es que la PRODECON, como un amigable componedor, tratará de poner de acuerdo a las partes, y si las partes se ponen de acuerdo, pueden válidamente llegar a un acuerdo conclusivo donde quien estará como testigo de calidad es la propia PRODECON, y donde esa resolución o ese acuerdo al que se llegue va a tener la característica muy específica de que ya no es impugnable. Entonces, la certeza jurídica que ofrece esto a los inversionistas es muy alta, porque si al final se llega a un acuerdo conclusivo, la administración tributaria del siguiente periodo de gobierno, si esté o no esté de acuerdo, tiene que respetar lo acordado específicamente en este tipo de convenios. Y yo creo que es muy útil porque, insisto, la certeza jurídica que ofrece no lo ofrece como antes sucedía o se utilizaba el recurso de revocación, que ya hemos visto que en algunos casos, cuando la autoridad no está de acuerdo en lo que emitió el funcionario que encarnaba su función con anterioridad, procede al juicio de lesividad, lo cual da poca certeza jurídica específicamente para el gobernado, viéndolo desde el punto de vista como si fuera un inversionista. Eso es Arturo. Manuel, ¿tú tienes algún comentario sobre si recordamos? La autoridad fiscal tuvo en el pasado amplias facultades para, vamos a decirlo así, negociar con los contribuyentes. Y a partir del sexenio de Miguel de la Madrid viene toda esta reforma moralista, esta reforma de vamos a evitar oportunidades de corrupción, y se le quitan todas estas facultades a la autoridad. Ya no puede hablar de condonar o de calcular, nada, se termina. Así Es casos muy, muy específicos que están en la ley. Y con la inclusión de este procedimiento, de los acuerdos conclusivos en el Código, se abre nuevamente la posibilidad de incorporar elementos de equidad
en la discusión de la legalidad. Porque la PRODECON no va a sancionar el que se deje de aplicar o que se brinque un requisito, pero sí en la correcta apreciación de los hechos frente a la fría objetividad de la norma, de tal manera que se logre el propósito para el cual es creada, que no se estén utilizando herramientas o procedimientos o instituciones jurídicas para supuestos que no debieran ser de esa manera, y sobre todo se respete en esencia el derecho fundamental del contribuyente, en acatamiento del mandato del tercer párrafo del artículo 1 constitucional, donde todas las autoridades están obligadas a hacer respetar los derechos esenciales de todas las personas, incluidos los contribuyentes, gracias a Dios. Entonces, sí parece una alternativa buenísima, da esta certeza que ninguna otra resolución administrativa hoy en México te da, que es la de esta inatacabilidad, ya es firme y queda las partes, y con una enorme ventaja de tipo procesal. En el momento en que tú la interpones, se suspenden los plazos, deja de haber esta urgencia porque tenemos que liquidar, porque si no ya no, a ver, siéntense y resuelvan. Y además, la celeridad con la que se atiende es normalmente de 24 a 48 horas, las partes están sentadas en la mesa y el plazo suspendido desde el momento en que tú lo presentaste. Ajá. Entonces, se ha vuelto un gran instrumento y parece ser un buen indicativo por qué camino debiéramos encontrar, ¿no? Empezar a construir un sistema más complejo, mucho más moderno, con una herramienta de solución alternativa de controversias como es este acuerdo conclusivo, una herramienta moderna de combate antielusivo dentro de la propia ley y herramientas de tipo procedimental en tribunales que permitan que la incorporación de elementos de equidad a la discusión de estricta legalidad se ven siempre en una equidad procesal donde las partes estén presentes. Como que por ahí apuntaría, me parece, esta serie de ideas o de propuestas para mejorar o seguir luchando por un verdadero Estado de Derecho en materia tributaria. Estás haciendo un resumen estupendo de todo lo que hemos comentado. A ver, déjame regresar un poquito a la filosofía, a lo que está detrás de este acuerdo conclusivo. Mencionabas tú cómo de un tiempo para acá al fisco se le han ido quitando facultades de condonación, facultades de arreglos, de cómo participar, por ejemplo, cómo participa el fisco en un convenio de un concurso mercantil. Muchas veces la forma de participar del fisco es la que rompe la diferencia entre si una empresa se va a la quiebra o subsiste. Y las facultades que tiene el fisco son limitadas para poder participar en esos convenios o en esos arreglos, salvo en alguna época en la ley de ingresos le dieron facultades de este tipo especial para poder tener esa maleabilidad. Pero ante esa dificultad del fisco de poder tomar decisiones de condonar o de aplazar o de hacer otro tipo de arreglos, ¿qué tanta viabilidad puede tener un acuerdo conclusivo, una típica transacción, un típico arbitraje o una típica mediación como la que vemos en otras materias? ¿Realmente puede lograrse con esa limitación que tiene una de las dos partes, que es el fisco? Déjame rápidamente, a reserva de lo que Arturo seguramente querrá comentar, sí, la respuesta corta es sí, puesto que el fisco también queda sujeto a este nuevo régimen de los acuerdos conclusivos y le abre la puerta. Ajá. Y la autoridad, en mi experiencia, está dispuesta a ir y sentarse y a exponer sus razones y a escuchar. Y la verdad es que he sido testigo de muchos casos en los cuales se han logrado verdaderos avances. No llegamos a tribunales con casos que verdaderamente no se justificaba llegar, y donde había una diferencia que en justicia en esencia debía pagar, se paga y se termina y se concluye de manera certera. En lo que tú decías tú de los juicios universales, yo me acuerdo hasta antes de la reforma al Código Fiscal, ya no tan reciente, estoy hablando del Código Fiscal de 67, el fisco no concurría a juicios universales, el fisco mantenía su y cobraba. Sí, y las empresas que entraban en concurso mercantil, entonces en suspensión de pagos, entre otras cosas, sus deudas dejaban de devengar intereses en automático. Sí. Y en las épocas de los 80s, en que teníamos inflaciones del 160%, de pronto había unas utilidades gravables por componente inflacionario brutales, que el fisco iba y cobraba y quebraba la empresa. Entonces, claro. Hoy el fisco está sujeto a lo que la mayoría de los acreedores en un convenio digan y va a tener que ir por ahí, y creo que su acercamiento ha ido siendo más
razonable en esta materia. Pero volviendo a nuestro tema, yo sí creo que hoy, incluyendo o incluso frente a esta actuación tan rígida que le imponen las normas al fisco, puede sentarse y de buen grado accede en la práctica a los acuerdos conclusivos. Eso es. Y bueno, yo adicionaría nada más aquí dos temas. Uno, que además para el propio fisco es una herramienta conveniente, porque en lugar de evitar 3 o 4 años de litigio, en ocasiones para tratar de cobrar un crédito que puede ganarlo o perderlo, en ocasiones se llega a un acuerdo conclusivo, se aceptan ciertas partidas que la autoridad sabe que son muy discutibles cobrarlas, otras se pagan, el contribuyente se autocorrige, además con un beneficio en la primera ocasión en que se acuerde por parte de un contribuyente se acuda a un acuerdo conclusivo, ya no hay multas. Entonces, esto lo ha hecho un instrumento verdaderamente eficaz, y que además no hay que dejar de vista que estos acuerdos conclusivos son acordes con la interpretación del constituyente permanente, con la reforma al artículo 17 de la Constitución, que incorporó la posibilidad de que la norma, o habilitó el constituyente a que el legislador estableciera en las disposiciones legales la posibilidad de establecer métodos alternativos de solución de controversia. Y esto es, desde mi perspectiva, lo que de manera muy favorable está haciendo el día de hoy la PRODECON para evitar el incremento de juicios que en ocasiones son innecesarios. Eso es. Muy bien. Déjenme hacerles otra pregunta de otra herramienta que se ha venido utilizando con el propósito de hacer más ágil la administración de justicia, que es los juicios mediante el camino electrónico. Con esta explosión de lo que ha habido de juicios orales y de juicios en materia electrónica, yo creo que no hay que perder de vista que lo que el justiciable quiere no es un juicio oral o un juicio electrónico, lo que quiere es un juicio eficiente, rápido, transparente y obtener justicia efectiva. Pero bueno, estas son herramientas, la oralidad y el expediente electrónico, que se han puesto en marcha para lograr eso que el justiciable quiere en el fondo. En el caso de la justicia fiscal, creo que fueron pioneros en avanzar con los juicios de tipo electrónico, manejar el expediente en forma digitalizada. ¿Cuál es su experiencia? ¿Ha tenido resultados? ¿Realmente le ofrece al contribuyente una certeza de obtención de una solución justa? Sí, bueno, yo lo que diría aquí es que creo que ha sido los juicios electrónicos ha sido una herramienta muy útil, que lo que otorga en términos de lo que la Constitución exige es que haya una justicia pronta y expedita, que creo que ese ha sido un gran éxito por parte de esta reforma legislativa, que permite la existencia de juicios electrónicos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. ¿Qué es lo que hace? Que evidentemente los juicios sean, y sobre todo aquellos por monto, que en ocasiones se acumulaban y que verdaderamente hacía que la cantidad de trabajo que tenía el tribunal fuera excesiva, ¿no? Y en ocasiones decíamos, es que está tardando mucho el juicio, y decían los pobres magistrados, sí, pero tengo 200 o 300 expedientes por resolver. Bueno, esto lo que ha permitido es que se reducen plazos, es mucho más expedito todo el procedimiento, y en un periodo mucho más corto estos juicios, sobre todo que son de cuantía menor, puedan ser resueltos de manera mucho más rápida. Eso es. Sí, combinado con el otro concepto que en materia fiscal administrativa existe de juicio sumario, que aquellos de menores montos y ciertas características, donde precisamente lo que se ha percibido es la necesidad de hacer que la justicia realmente sea expedita, hacerla que tenga una mayor celeridad, y que el justiciable, como tú muy bien lo decías, tenga una resolución pronta al asunto y no se siente a ver si en 3 años sabemos que resolvió un tribunal, que se vuelve terrible. Como en todo, la experiencia ha demostrado que el camino tiene sus curvas imprevistas y sus subidas cuando menos te la espera. Claro. Y es un proceso, como insisto nuevamente, con muchas áreas de oportunidad para mejoría,
Entiendo que está en un proceso que ha sido casi constante desde su creación de mejoría tecnológica, de temas de procesos internos, es totalmente natural, no es algo que hubiéramos hecho antes en México. Así es. Pero que les puedo decir que en esa parte México ha sido pionero en el tema cibernético en materia fiscal. Claro. Nosotros la presentación de declaraciones por internet la tuvimos antes que Japón. Antes. O sea, en México hemos ido muy fuerte a ese lado y las plataformas están siendo cada día más robustas y mejor administradas. Estamos acabando de aprender, no son procesos sencillos, claro, pero yo creo que en términos generales ha sido una muy buena experiencia. Muy bien, pues esto nos quiere decir que aún con la problemática que esto supone, nuestro país y nuestro sistema está dando pasos sólidos en camino a lograr una administración de justicia tributaria. Pues yo creo que esto nos sigue invitando a que en programas futuros volvamos a tomar el tema o algunos otros relacionados con el objeto de poder seguir abundando en esta preocupación que tiene la Barra Mexicana Colegio de Abogados de propiciar el Estado de Derecho y contribuir a que exista una justicia cotidiana en todos los niveles, desde el nivel del mero ciudadano hasta los niveles de los grandes participantes en litigios. Pues con esto vamos llegando hacia el final. A nuestros amigos los invitamos a que nos hagan sus comentarios en los domicilios que han estado apareciendo en la pantalla, y a nuestros invitados. Manuel Trón, muchas gracias por estar con nosotros. Arturo Pérez Robles, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados por propiciar este programa, y muchas gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos en una edición más de Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana de Abogados en el canal judicial. Nos vemos la próxima.